¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Leo Zavala, catedrático periodística, ampliamente reconocido en el ámbito académico y también en el gremio, a quien le da la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, gracias por recibirme aquí en la casa de trabajo de todos ustedes, de una familia a la que yo he admirado siempre por el trabajo tan fuerte y tan dedicado que realizan para el periodismo. Muchas gracias. Licenciado, pues va a presentar ya su segundo libro, Pensiones Civiles del Estado, su historia y su gente. ¿Por qué primero hacer un libro sobre pensiones? A mí me ha llamado la atención hacer este libro sobre pensiones porque, siendo una institución, desde mi punto de vista, que fue parte importante o que ha sido parte importante de la historia del estado de Chihuahua en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va de no tenía una historia, no tenía una referencia histórica que dijera pues cómo se fundó, quiénes la fundaron y cómo ha ido desarrollándose. Y una institución tan emblemática pues merece una historia que le diga a quienes no la conocen qué es, y a quienes han recibido sus beneficios, pues que la conozcan. Más de 50 años, ¿no? Ya tiene la institución de pensiones. Pues de hecho va a cumplir 60 años, va a cumplir en enero 59 años. No se puede explicar la historia de Chihuahua sin pensiones definitivamente, ¿no? La historia reciente no, porque aunque Pensiones presta sus servicios a una parte muy pequeña de la población en general, sin embargo, esa parte pequeña es la que le da al estado de Chihuahua una gran movilidad en todos los sentidos. Me refiero que Pensiones le presta seguridad social tan solo a todos los maestros normalistas, a los que están en las primarias y en las secundarias en todo el estado. Le presta seguridad social a todos los jueces, a los magistrados del Poder Judicial, a todos los mal llamados burócratas, peyorativamente llamados así, es decir, a los servidores públicos del Poder Ejecutivo en todo el estado, y también a los maestros y a los trabajadores, cuando menos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también está en muchas partes del estado. Entonces, es muy importante el papel que tiene esta institución en el desarrollo del estado, porque gran parte de sus fuerzas vivas están siendo sustentadas en cuanto a seguridad social, ellos y sus familias, por pensiones civiles del estado. Yo creo que mucha gente, si no fue atendida por pensiones, conoce a alguien que claro, tiene el servicio de pensiones. Así, claro, ¿no? sí, es correcto. Licenciado, antes de abundamos un poquito en su libro, ¿quién funda Pensiones del Estado? ¿Cómo nace Pensiones Civiles del Estado? Antes de nacer, me imagino, como tal, no hubo una institución previa que fue tal vez la madre de esta ya gran institución. Sí, el gobierno del estado les otorgaba a sus trabajadores, a los servidores públicos, pues de manera no muy sistemática o no muy ordenada. Por ejemplo, el servicio médico tenía un médico en la planta alta del Palacio de Gobierno que les daba sus recetas y les hacía sus consultas y les daba sus recetas. Y los maestros estatales, los normalistas, eran atendidos, tenían su propio servicio médico, ellos lo pagaban, ellos lo financiaban. El gobierno del estado creo que aportaba un poco, pero tenían sus médicos, creo que un par de médicos y algunas enfermeras, pero era muy pobre el servicio médico, dado que ellos tenían que pagar las intervenciones quirúrgicas y otras cosas mayores. Lo único que les daban eran las consultas médicas y un poco de las recetas. Pero también los maestros eran apoyados por lo que se conocía como pensiones civiles del sistema federal. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado. A ellos se les otorgaban préstamos y algún otro tipo de apoyos, también de pensión, pero por parte del gobierno federal en un instituto que se llamaba Pensiones Civiles del Estado de la Federación. En contraposición a lo que se llamaban las pensiones militares, por eso se llaman pensiones civiles, y estos fueron como los antecedentes. Los maestros, fundamentalmente los maestros estatales, se sentían un poco desprotegidos o con una protección
que venía desde muy lejos y por lo tanto no era muy puntual, muy cálida, muy oportuna. Más de 30 años trabajó el licenciado Zavala dentro de la institución de pensiones civiles del Estado, se forman pensiones y ahora ¿hacia dónde fue en ese momento? La institución. Sí, el camino de pensiones empezó de manera no muy fácil porque incluso para su nacimiento tuvo algunas oposiciones, algunas dudas. Finalmente se funda en 1957 en el gobierno de don Teófilo Borunda Ortiz y empieza a organizarse un poco, sobre todo otorgando préstamos hipotecarios, préstamos prendarios y de alguna manera empezó muy temprano a otorgar pensiones. Todavía no estaba maduro el fondo financiero y empezó a otorgar pensiones. Esa fue como una primera etapa. Y luego viene a mediados de la década de los 60 la necesidad que tenía el gobierno del Estado de otorgar servicio médico a sus trabajadores y en 1966 le encarga a pensiones que también administre los servicios médicos. Esta es otra parte pues también como muy importante, una de las coyunturas, y viene luego en la década de los 70 y de los 80 un gran impulso a los préstamos hipotecarios y a la construcción de viviendas, sobre todo en fraccionamientos para los maestros y para los servidores públicos. Pues está la colonia magisterial. La colonia magisterial, ¿no? La unidad Presidentes en Chihuahua y en Ciudad Juárez, sobre todo en esas dos poblaciones, fue donde construyó mucho la vivienda. ¿Cuándo presenta, licenciado, su libro? El libro será presentado este jueves 26 a las 7 de la tarde. No todo ha sido fácil para pensiones desde su fundación como tal. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de la institución de los ya casi 60 años que tiene de historia? Me parece que los momentos más difíciles, como decía, en su fundación hubo oposiciones para que se creara. ¿Quiénes se opusieron en ese momento? Bueno, pues algunos grupos de maestros que son los fundadores. Había secciones o delegaciones del magisterio que no entendían el fondo, la profundidad del sentido de la seguridad social, y bueno, pues ellos legítimamente estaban luchando por no aceptar una institución que sentían que les iba a quitar otros derechos o que les iba a ser gravoso en sus ingresos. Y luego en la formación del servicio médico también hubo oposiciones porque decían los maestros, es mejor el ISSSTE, los servicios del ISSSTE y del Seguro Social, que muy probablemente en esos años fueran mucho mejor que ahora, y para qué queremos servicios de pensiones y de las clínicas privadas. Entonces hubo oposiciones, pero sin embargo quizá los momentos más difíciles que ha habido pensiones es cuando, derivado de estudios actuariales, se ha encontrado con que sus fondos financieros para el otorgamiento de las pensiones ya no alcanzaban, y que había que construir un nuevo bagaje o una nueva estructura o plataforma legal que finalmente se logró en el año pasado, en el 2014. ¿Ha sido la única reforma, licenciado, así de fondo que se le ha aplicado a pensiones? Porque me imagino que a lo mejor en el camino, parche por aquí, parche por acá, como claro, comúnmente se le dice, ¿no? Sí, pensiones ha tenido 3 leyes, la de 1957, hubo una nueva ley que ni siquiera fue reforma, fue una nueva ley que sustituyó a la de 1957, y esta fue en 1981, y finalmente la de 2013 que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente. Esos han sido los 3. Los demás no han sido cambios sustanciales, excepto alguno que sucedió quizá por el año 86, 88, no lo recuerdo, pero que fue cuando la ley se reformó para otorgar a las mujeres el derecho de jubilarse cuando tuvieran 28 años de antigüedad en vez de 30 que hasta antes de ese tiempo les exigía la ley. Una historia de la institución que todos o los que fuimos o son beneficiarios de pensiones deben de sin duda leerla, porque el cambio ha sido demasiado importante, ¿no, licenciado? Claro, ha sido importante, y pensiones, bueno, pues está tratando
de fortalecerse para otorgar siempre estos buenos servicios a todos sus derechohabientes, y lo que aquí hacemos pues es plasmar esta historia de esfuerzos, esta historia también de claroscuros, como tú me mencionabas, los momentos difíciles, pero también dar un testimonio de la nobleza de esta institución. Hace remembranza incluso pues de los que la han dirigido en gran parte de su historia, en la historia moderna, médicos destacados que incluso se han ganado bastante fama, ¿no?, dentro de la institución, ¿no? 3 grupos de personajes o de personas son aquí destacados. Por supuesto que quienes la han dirigido, que quienes han sido sus directores y han formado parte de la junta directiva. En segundo lugar, todos los médicos que fundaron los servicios de salud y que han seguido sosteniéndola, pero sobre todo los fundadores. Y la tercera parte, que a mí me parece más importante, son los trabajadores, los empleados de la talacha, de la operación diaria, desde los fundadores, que fueron 11 trabajadores, de los cuales se menciona su nombre, hasta los fundadores de cada una de las áreas estratégicas o de las áreas sustanciales de los servicios de pensiones. Por ejemplo, quienes fundaron los servicios de ambulancia, los servicios de cirugía ambulatoria, el cuerpo de enfermería de pensiones. De todos esos se detalla quiénes fueron los fundadores, porque me parece que hay que ponderar a las personas que algún día creyeron que podía haber un mejor servicio en pensiones, lo impulsaron, lo crearon y ya lo dejaron para que otros lo siguieran dando. Y pues sobre todo sentaron un precedente demasiado importante, ¿no? Transformaron la institución, tuvieron la visión, porque empezó muy pequeña, como dice usted, sí, ahora para ser una gran institución que sin duda es una de las principales en el norte del país. Claro, claro. Interesante, ¿no? Sí. Oiga, y desde su perspectiva, ¿hacia dónde va pensiones? ¿Cuál es el futuro de pensiones en los próximos 50, 100 años? Se presume que la ley promulgada a finales de 2013, insisto, a finales de 2013, es una ley que va a darle varios años de viabilidad financiera, y de hecho, bueno, pues los trabajadores que se han afiliado al nuevo sistema de las pensiones de retiro, pues ahora están aportando de su sueldo un porcentaje mucho mayor que el que antes se aportaba, lo cual hace suponer que esto le va a dar un respiro de varios años en la cuestión del otorgamiento de las pensiones. Sin embargo, el servicio médico me parece que es un tema pendiente en la agenda de pensiones, que tiene que renovar, reformar su reglamento para el otorgamiento de los servicios médicos, y me parece que habrá que hacer más participativo a los derechohabientes, más corresponsable en el otorgamiento y en el aprovechamiento de estos servicios médicos. Creo que tiene un buen futuro Pensiones Civiles del Estado, actualmente tiene un buen futuro, y solo hay que trabajarlo con mucho empeño, con la camiseta muy bien puesta, tanto directivos como trabajadores, pero viendo más que cuestiones ajenas a la institución, yo creo que entendiéndose o preocupándose porque servicios médicos y prestaciones socioeconómicas nunca dejen de darse en beneficio de los maestros y de todos los servidores públicos. ¿Qué significa pensiones para el estado de Chihuahua, o principalmente para la ciudad de Chihuahua, que es donde tiene gran parte de su derecho a bienes? Pues significa, voy a decírtelo así, significa la existencia de un servicio de privilegio para muy pocas personas, ¿sí? Quienes hemos tenido este servicio nos damos cuenta, y a veces lo comparamos con otras instancias de seguridad social, y nos damos cuenta que es un servicio muy completo, que es un servicio muy adecuado, lleno, diría yo, insisto, de privilegios, y que me parece que en este significado para los chihuahuenses y para la ciudad de Chihuahua, yo creo que debiéramos utilizarlo con mucha corresponsabilidad y con mucho esmero. Así como es noble pensiones, pues nobleza obliga, y tenemos nosotros que cuidar a pensiones. Pensiones sigue siendo un emblema, una institución emblemática para la ciudad de Chihuahua. Dentro de todas las instituciones de la administración pública, esta se distingue por su calidez, por su nobleza. Hay estudios a nivel nacional e internacional donde se habla que el mexicano casi no utiliza el servicio médico.
Hay en pensiones, usted que conoce muy bien la institución, servicios que la gente no utiliza principalmente por desconocimiento o por la falta de cultura del chequeo o de cualquier otra situación. No, en pensiones se utilizan generalmente todos los servicios. Creo que incluso en algunos casos creo que son utilizados sobremanera, sobre todo en el área de las consultas médicas, pero en general todos los servicios, porque están muy bien difundidos entre la población derechohabiente, creo que todos son aprovechados por los derechohabientes. ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Pues yo quiero invitar a todo el público a que asistan a la presentación de este libro, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, su historia y su gente, que un servidor pues he escrito. Alguien me decía hace un momento, alguien que sabe de este asunto de la edición de libros, oye, me parece que para hacer una historia le pusiste mucho corazón. Y la verdad que lo hice con mucho corazón y agradecimiento por esta institución. Yo los invito a que me acompañen este jueves 26 a las 7 de la tarde en el auditorio del Claustro de Maestros de la Facultad de Derecho, ahí entrando por la Avenida Universidad al Campus 1 de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, Pedro. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Agradezco una cuenta al licenciado Leo Zavala por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta mañana.